Visión panorámica de las respuestas inmunitarias normales. Una vez descritos los principales componentes del sistema inmunitario, es útil resumir las características más importantes de las respuestas inmunitarias normales. Este resumen servirá como base de la descripción posterior de las enfermedades causadas por unas respuestas inmunitarias deficientes o incontroladas. Respuestas inmunitarias innata temprana a los microbios. Las principales barreras entre los huéspedes y sus ambientes son en los epitelios de la piel y los tractos gastrointestinal y respiratorio. Los microbios infecciosos suelen penetrar a través de estas rutas e intentan colonizar los huéspedes. Los epitelios sirven como barreras físicas y funcionales para las infecciones, obstaculizando simultáneamente la entrada de los microbios e interfiriendo en su crecimiento mediante la producción de agentes antimicrobianos naturales. Si los microbios son capaces de atravesar estos epitelios, se encuentran con los mecanismos defensivos de la inmunidad innata que están diseñados para reaccionar rápidamente frente a los microbios y sus productos. Los fagocitos, incluidos neutrófilos y macrófagos, ingieren los microbios y los almacenan en el interior de vesículas y los destruyen, produciendo sustancias microbicidas en estas vesículas. Los macrófagos segregan también citocinas que estimulan las respuestas inflamatorias y linfoides. Los fagocitos de las células dendríticas y otros muchos tipos celulares activan también una variedad de mecanismos antimicrobianos que incluyen proteínas segregadas denominadas citocinas, descritas más adelante. En respuesta al reconocimiento de microbios, las células utilizan varios receptores para reconocer los microbios. Los principales entre estos son las proteínas receptores Toll-like. ¿Quiénes las células Toll-like? Han sido determinadas por su homología con la proteína Toll de Drosophila, que reconoce componentes bacterianos y víricos. Las células NK destruyen células infectadas por el virus y producen la citocina activadora de macrófagos y interferón gamma. Muchas proteínas plasmáticas se hallan implicadas en la defensa del huésped, incluidas las proteínas del sistema de complemento que se activan por microbios por la vía alternativa y cuyos productos destruyen los microbios y si los reconocen, opsonizan para la fagocitosis. Además de combatir las infecciones, las respuestas inmunitarias innatas estimulan la posterior inmunidad adaptativa, proporcionando señales que son esenciales para iniciar las respuestas específicas de antígenos de los linfocitos T y B. Captura y exhibición de los antígenos microbianos. Los microbios que penetran a través de los epitelios y sus antígenos proteicos son capturados por la CD que residen en estos epitelios, y los antígenos unidos a las células son transportadas a los ganglios linfáticos de drenaje. Los antígenos proteicos son procesados en las APC para generar péptidos que se muestran en la superficie de las APC unidos a las moléculas del MHC. Los antígenos en los diferentes compartimentos celulares son mostrados por diferentes moléculas del MHC y reconocidos por distintos subgrupos de células T. Los antígenos que son ingeridos a partir del medio ambiente extracelular son procesados en las vesículas endosómicas y lisosómicas y se muestran unidos a las moléculas del MHC de clase 2. Dado que CD4 se une a las moléculas del MHC de clase 2, las células T colaboradoras CD4 reconocen los péptidos asociados a la clase 2 que generalmente derivan de proteínas ingeridas. En contraste, los antígenos en el citoplasma son mostrados por las moléculas del MHC de clase 1 y reconocidos por las células T citotóxicas CD8, porque CD8 se une a las moléculas del MHC de clase 1. Esta segregación de diferentes antígenos es clave para las funciones especializadas de las células T, CD4 y CD8. Como se describe más adelante, las dos clases de células T están diseñadas para combatir a los microbios que se localizan en los diferentes compartimentos celulares. Los antígenos proteicos, así como los polisacáridos y otros antígenos no proteicos, son también reconocidos por los linfocitos B en los folículos linfáticos de los órganos linfoides periféricos. En el momento en que los antígenos de microbios son reconocidos por los linfocitos B y T, el microbio se desencadena una respuesta inmunitaria innata. En el caso de inmunización con un antígeno proteico, esta respuesta innata es inducida por el adyuvante administrado con el antígeno. La respuesta inmunitaria innata activa las APC para expresar moléculas coestimuladoras y segregan citocinas que estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Los coestimuladores principales de las células T son las moléculas B7, CD80 y CD86, que se expresan en las APC profesionales y reconocidas por el receptor CD28 en las células T indiferenciadas. La respuesta inmunitaria innata a algunos microbios y polisacáridos da también lugar a la activación del complemento, generando productos de degradación que favorecen la proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Así el antígeno, señal 1 en la figura 5, y las moléculas producidas durante las respuestas inmunitarias innatas funcionan en cooperación para activar linfocitos específicos de antígenos. El requerimiento de la señal 2 desencadenada por el microbio asegura que la respuesta inmunitaria adaptativa sea inducida por microbios y no por sustancias inocuas.
El reconocimiento de antígenos y la coestimulación desencadenan en conjunto las respuestas funcionales de los linfocitos específicos de antígenos. Estas respuestas celulares se producen en etapas que también se reflejan en la secuencia de acontecimientos de las respuestas inmunitarias adaptativas. Aunque estas fases son similares en todas las respuestas inmunitarias, las reacciones de los linfocitos T y B difieren en modo importante y lo mejor es considerarlas separadamente. Inmunidad celular, activación de los linfocitos T y eliminación de los microbios asociados a las células. Los linfocitos T diferenciados son activados por antígenos y coestimuladores en los órganos linfáticos periféricos y proliferan y se diferencian en células efectoras que migran a cualquier sitio donde esté el antígeno o microbio. Con la activación, los linfocitos T segregan proteínas solubles denominadas citocinas, que funcionan como factores de crecimiento y diferenciación para linfocitos y otras células y median en las comunicaciones entre los leucocitos. Todos los papeles importantes de las citocinas en la respuesta inmunitaria e inflamación y en las enfermedades inflamatorias e inmunológicas es importante comprender sus propiedades y acciones. Las respuestas inmunitarias adaptativas constan de fases secuenciales, reconocimiento de antígenos por linfocitos específicos. Aquí empieza el linfocito T diferenciado, linfocito B indiferenciado, célula presentadora de antígeno. Activación de linfocitos que consiste en su proliferación y diferenciación en células efectoras. Proliferación, diferenciación, ese es el reconocimiento de antígeno. Ahora, activación de linfocitos, célula productora de anticuerpos. Linfocito T efector. Inmunidad celular. La respuesta declina a medida que se va eliminando el antígeno y la mayoría de los linfocitos estimulados por antígenos mueren por apoptosis. Las células específicas de antígeno que sobreviven son responsables de la memoria. Eliminación del antígeno, fase efectora, eliminación de antígenos, inmunidad humoral, descenso, homeostasis, apoptosis y memoria, células de memoria supervivientes. El eje y representa una medida arbitraria de la magnitud de la respuesta. Bueno, decíamos que la memoria, la duración de cada fase puede variar en las diferentes respuestas inmunitarias. El eje y representa una medida arbitraria de la magnitud de la respuesta. Estos principios son aplicables a la inmunidad humoral, mediada por linfocitos B, y a la inmunidad celular, mediada por linfocitos T. Citocinas, moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Las citocinas son productos polipeptídicos de muchos tipos celulares, pero principalmente de linfocitos activados y macrófagos que funcionan como mediadores de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Fueron mencionadas en el capítulo 2 en el contexto de la inflamación. Revisamos aquí sus propiedades generales y en concreto en las citocinas implicadas específicamente en la inmunidad adaptativa. Aunque las diferentes citocinas tienen acciones y funciones diversas, todas ellas comparten algunas características comunes. Las citocinas son sintetizadas y segregadas en respuesta a estímulos externos que pueden ser productos microbianos, reconocimiento de antígenos y otras citocinas. Su secreción es típicamente transitoria y está controlada por mecanismos transcripcionales y posttraducción. Las acciones de las citocinas pueden ser autocrinas sobre la célula que produce la citocina, paracrinas sobre las células adyacentes y menos frecuentemente endocrinas a distancia del sitio de producción. Los efectos de las citocinas tienden a ser pleiotrópicos. Una citocina tiene efectos sobre muchos tipos celulares y redundantes. La misma actividad puede ser inducida por muchas proteínas. Las citocinas pueden agruparse en varias clases según sus actividades y funciones biológicas. Citocinas implicadas en la inmunidad innata y en la inflamación. La respuesta más temprana del huésped a los microbios y a las células muertas. Las principales citocinas de este grupo son TNF, gamma y la interleucina 1. Un grupo de citocinas quimioatractivas denominadas quimiocinas. Interleucina 12 e interferón gamma. En la anterior era tumoral necrotic factor. Las principales fuentes de estas citocinas son los macrófagos activados y la CD, así como células endoteliales, linfocitos, células cebadas y otros tipos de celulares. Citocinas que regulan las respuestas linfóides y las funciones efectoras en la inmunidad adaptativa. Diferentes citocinas siguen implicadas en la proliferación y diferenciación de los linfocitos, por ejemplo la 2 y la 4, y en la activación de varias células efectoras, por ejemplo el interferón gamma, que activa los macrófagos, e interleucina 5, que activa los eosinófilos.
Las principales fuentes de estas citocinas son los linfocitos T, CD4, colaboradores estimulados por antígenos y coestimuladores. Estas citocinas son participantes clave en la inducción y fases efectoras de las respuestas inmunitarias celulares y adaptativas. Citocinas que estimulan la hematopoiesis. Muchas de estas citocinas reciben la denominación de factores estimulantes de colonias. Aumentan la producción de leucocitos a partir de la médula ósea y así reponen los que se consumen durante las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Funciones efectoras de los linfocitos T. Una de las respuestas más tempranas de las células TCD4 colaboradoras es la secreción de citocina e interleucina 2 y la expresión de receptores de alta afinidad para interleucina 2. La interleucina 2 es un factor de crecimiento que actúa sobre los linfocitos T y estimula su proliferación, lo que lleva a un aumento en el número de linfocitos específicos de antígeno. Parte de la descendencia del conjunto expandido de células T se diferencia en células efectoras que pueden segregar diferentes conjuntos de citocinas y llevan a cabo de este modo funciones diferentes. Los subgrupos mejor definidos de células CD4 colaboradoras son los grupos T helper 1, T helper 2. Las células T helper 1 producen la citocina interferón gamma y que activa los macrófagos y estimulan las células B para producir anticuerpos que activan el complemento y recubren los microbios para la fagocitosis. Las células TH2 producen interleucina 4 que estimula la diferenciación de células B en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina E. Interleucina 5 que activa los eosinófilos e interleucina 13 que activa las células de epitelios mucosos y expulsa los microbios. Recientemente se ha descrito que un tercer subgrupo denominado TH17 que produce la citocina interleucina 17 que promueve la inflamación y se cree que desempeña una función importante en algunos trastornos inflamatorios mediados por células T. Estas células efectoras migran a sitios de infección y daño celular. Cuando los efectores diferenciados se encuentran de nuevo con microbios asociados a células, son activados para llevar a cabo las funciones responsables de la eliminación de los microbios. Los mediadores claves de las funciones de las células T colaboradoras son las moléculas de superficie denominadas ligandos CD40L, que se une a su receptor CD40 en las células B y macrófagos y diversas citocinas. Las células TCD4, efectoras diferenciadas del subgrupo TH1, reconocen péptidos microbianos en los macrófagos que han ingerido los microbios. Las células T expresan CD40L que se acopla con CD40 en los macrófagos y las células T segregan la citocina interferón gamma, que es un potente activador de macrófagos. La combinación de la activación mediada por CD40 e interferón gamma da lugar a la inducción de potentes sustancias microbicidas en los macrófagos, incluidas formas reactivas del oxígeno y el óxido nítrico, lo que lleva a la destrucción de microbios ingeridos. Las células TH2 producen reacciones celulares de defensa que están dominadas por eosinófilos y no por macrófagos. Como describimos más adelante, las células TCD4 colaboradoras estimulan también la respuesta de las células B por CD40L y citocinas. Los linfocitos CD8 activados se diferencian en CTL, que destruyen las células que albergan microbios en el citoplasma. Estos microbios pueden servir que infectan muchos tipos celulares o bacterias que son ingeridas por macrófagos, pero que han aprendido a escapar de las vesículas fagocíticas del citoplasma, donde son inaccesibles a la maquinaria de destrucción de los fagocitos, que en gran parte está confinada a las vesículas. Al destruir las células infectadas, la CTL elimina los reservorios de la infección. Vamos a ver. Inmunidad celular. Las células T indiferenciadas reconocen antígenos peptídicos asociados al Major Histocompatibility Complex, exhibidos por las células dendríticas en los ganglios linfáticos. Las células T son activadas para proliferar bajo la influencia de la citocina interleucina 2 y diferenciarse en células efectoras de memoria que migran a los sitios de infección y atienden diversas funciones en la inmunidad celular. Acá la célula dendrítica con antígeno, reconocimiento de antígenos en los órganos linfoides, células T CD4, células TCD4 efectoras, ahora células T helper 1 y células TCD8 CTL y células TCD8. Las células T diferenciadas efectoras y de memoria entran en la circulación. Acá anotación: proliferación y diferenciación de células T. La célula T indiferenciada con antígeno presentadora célula
y la interleucina 2 R receptor, interleucina 2, a estas que serían células T efectoras y células T de memoria. Migración de las células T efectoras al sitio del antígeno. Fagocitos con microbios ingeridos. Y aquí la célula TSD4 efectora, células TH1. Secretan citocinas. Causan activación de macrófagos, destrucción de los microbios ingeridos o inflamación. Las células también infectadas con microbios en el citoplasma a las células TCD8 o CTL causan destrucción de las células infectadas. Como dice, las células TCD4 efectoras del subgrupo TH1 reconocen antígenos de microbios ingeridos por los fagocitos y activan los fagocitos para destruir los microbios e inducir la inflamación. Las CTL-CD8 destruyen las células que albergan microbios en el citoplasma. No se muestran las células TH2, que son especialmente importantes en la defensa frente a las infecciones helmínticas. Algunas células T activadas se diferencian en células de memoria, larga vida. Inmunidad humoral. Los linfocitos B indiferenciados reconocen antígenos y bajo la influencia de las células T colaboradoras y de otros estímulos no mostrados, las células B son activadas para proliferar y diferenciarse en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Aquí microbio, la célula B indiferenciada con su receptor inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, las células colaboradoras, otros estímulos, proliferación y diferenciación. Por un lado, la célula B que expresa inmunoglobulina G de alta afinidad y inmunoglobulina G de alta afinidad. La célula B que expresa inmunoglobulina G y las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Por aquí la célula B de memoria, maduración de afinidad, cambio de clase, secreción de anticuerpos para conseguir neutralización de microbio y toxinas, opsonización y fagocitosis al fagocito, su receptor Fc, célula natural, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esta es la célula natural killer con su receptor Fc. O activación del complemento causando lisis de microbios, fagocitosis de los microbios opsonizados, receptor C3b, inflamación. Algunas de las células B activadas sufren un cambio de clase de cadenas pesadas y de maduración de la afinidad, y algunas se convierten en células de memoria de larga vida. Los anticuerpos de diferentes isótopos de cadenas pesadas, clases, efectúan funciones efectoras diferentes mostradas a la derecha. Inmunidad humoral. Activación de los linfocitos B y eliminación de los microbios extracelulares. Con la activación de los linfocitos B proliferan y luego se diferencian en células plasmáticas que segregan diferentes clases de anticuerpos con funciones distintas. Muchos antígenos de polisacáridos de lípidos tienen múltiples determinantes antigénicos idénticos, epítopos, capaces de acoplarse con varias moléculas receptoras de antígenos en cada célula B e iniciar el proceso de activación de las células B. Los antígenos proteicos globulares típicos no son capaces de unirse a muchos receptores antigénicos y la plena respuesta de las células B a los antígenos proteicos requiere la colaboración de las células TCD4. Las células B pueden actuar también como APC, es decir, ingieren antígenos proteicos, los degradan y muestran péptidos unidos a moléculas del MHC de clase 2 para su reconocimiento por las células T colaboradoras. Las células T colaboradoras expresan CD40L y segregan citocinas que trabajan en colaboración para activar las células B. Parte de la descendencia de los clones expandidos de células se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Cada célula plasmática segrega anticuerpos que tienen al mismo sitio de unión de antígenos que los anticuerpos de superficie celular, receptores de células B, que primero reconocen el antígeno. Los polisacáridos y los lípidos estimulan la secreción principalmente de anticuerpos de inmunoglobulina M. Los antígenos proteicos impiden las acciones de las células T colaboradoras mediadas por CD40L y citocinas que inducen la producción de anticuerpos de diferentes clases de inmunoglobulina G, A, E. Esta producción de anticuerpos funcionalmente diferentes, todos con la misma especificidad, se denomina cambio de clase de cadenas pesadas de isotipo. Proporcionan la plasticidad en la respuesta de anticuerpos, permitiendo que los anticuerpos sirvan para muchas funciones. Las células T colaboradoras estimulan también la producción de anticuerpos con afinidad.
cada vez mayor por el antígeno. Este proceso, denominado maduración de la afinidad, mejora la calidad de la respuesta inmunitaria humoral. La respuesta inmunitaria humoral combate los microbios de numerosos modos. Los anticuerpos se unen a los microbios e impiden que infecten las células, neutralizando así los microbios. Los anticuerpos inmunoglobulina G recubren, opsonizan los microbios y los seleccionan como diana para la fagocitosis, ya que los fagocitos, neutrófilos y macrófagos expresan receptores para las colas Fc de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G y la M activan el sistema del complemento por la vía clásica, y los productos del complemento promueven la fagocitosis y la destrucción de los microbios. La mayoría de los anticuerpos inmunoglobulina G opsonizantes y fijadores del complemento son estimulados por las células colaboradoras Th1, que responden a muchas bacterias y virus, y los anticuerpos inmunoglobulina G son mecanismos importantes de defensa frente a estos microbios. La inmunoglobulina A se segrega en los tejidos mucosos y neutraliza microbios en la luz de los tractos respiratorio y gastrointestinal y otros tejidos mucosos. La inmunoglobulina G es transportada activamente a través de la placenta y protege al recién nacido hasta que madura el sistema inmunitario. La inmunoglobulina G recubre los parásitos helmínticos y funciona con las células cebadas y eosinófilos para destruir los parásitos. Tal como se ha mencionado anteriormente, las células colaboradas Th2 segregan citocinas que estimulan la producción de inmunoglobulina E y activan los eosinófilos, por lo que la respuesta frente a los alimentos es orquestada por las células Th2. La mayor parte de los anticuerpos circulantes tienen unas semividas que aproximadamente 3 semanas. Algunas células plasmáticas migran a la médula ósea y viven durante años, continuando la producción de bajos niveles de anticuerpos. Disminución de las respuestas inmunitarias y memoria inmunológica. La mayoría de los linfocitos efectores inducidos por patógenos infecciosos mueren por apoptosis después de que el microbio haya sido eliminado, retornando así el sistema inmunitario a su estado de reposo basal. Este retorno a un estado estable o de equilibrio se denomina homeostasia y se produce porque los microbios proporcionan estímulos esenciales para la activación y supervivencia de los linfocitos, y las células efectoras tienen una vida corta. Por consiguiente, a medida que los estímulos son eliminados, los linfocitos activados ya no son mantenidos vivos. La activación inicial de los linfocitos genera también células de memoria de larga vida que pueden sobrevivir durante años después de la infección. Las células de memoria son una reserva expandida de linfocitos con especificidad antigénica más numerosas que las células indiferenciadas específicas para cualquier antígeno que esté presente antes del encuentro con el antígeno. Y las células de memoria responden más rápidamente y con mayor efectividad frente al antígeno que las células indiferenciadas. Este es el motivo por el cual la generación de células de memoria es un objetivo importante de la vacunación. Esta breve descripción de la respuesta inmunitaria normal prepara el escenario para la consideración de las situaciones en las que las respuestas inmunitarias se vuelven anormales y cómo estas anomalías llevan a la lesión tisular y enfermedad. Resumen: visión panorámica de las respuestas inmunitarias normales. La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa frente a los microbios infecciosos. La reacción temprana a los microbios está mediada por los mecanismos de la inmunidad innata que se hallan prestos para responder a los microbios. Estos mecanismos incluyen las reglas epiteliales, fagocitos, células NK y proteínas del plasma, por ejemplo, del sistema de complemento. La reacción de la inmunidad innata se manifiesta con frecuencia en forma de inflamación. Las reacciones de defensa de la inmunidad adaptativa se desarrollan lentamente, pero son más potentes y especializadas. Los microbios y otros antígenos extraños son capturados por las células dendríticas y transportados a los ganglios linfáticos, donde los antígenos son reconocidos por los linfocitos indiferenciados, NEIF. Los linfocitos son activados para proliferar y diferenciarse en células efectoras y células de memoria. La inmunidad celular es la reacción de los linfocitos T diseñada para combatirlos contra los microbios asociados a las células, por ejemplo, microbios fagocitados y microbios en el citoplasma de las células infectadas. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos y es efectiva frente a los microbios extracelulares en la circulación y en las luces mucosas. Las células TCD4 colaboradoras ayudan a las células B a fabricar anticuerpos, a activar macrófagos y destruir microbios ingeridos, y regular todas las respuestas inmunitarias frente a los antígenos proteicos. Las funciones de las células TCD4 se hallan mediadas por proteínas segregadas denominadas citocinas. Los linfocitos TCD8 citotóxicos destruyen las células que expresan antígenos en el citoplasma, que son reconocidos como extraños, por ejemplo, células infectadas por virus tumorales. Los anticuerpos secretados por las células plasmáticas neutralizan los microbios y bloquean su infectividad, promueven la fagocitosis y la destrucción de patógenos. Los anticuerpos confieren también inmunidad pasiva a los neonatos.